Se va de viaje, anda por todo el mundo este hombre. ¿Cómo viaja? Qué lindo es eso, ¿eh? Porque tiene mucho para decir, porque sabe de política y porque eso lo consultamos y le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo vamos? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda eso? Si yo te muestro mi agenda ahora de Sí. los lugares a los que voy, te digo, mi mujer y mi hija. Pero Ah, bueno, ah. sigamos adelante. Escucha, no, pero no, ¿vas a estar por Ecuador o algo así o no? ¿O vi mal? Tengo Montevideo el sábado, la Sí. semana siguiente Cartagena, Boston, Ah, Asunción, qué lindo. Guayaquil, Ah, Antigua, ¿viste? Guatemala y Ecuador en Qué febrero. bárbaro, quién pudiera. Bueno, y ahora te tenemos acá, No así que sé si está aprovechamos tan a... bueno, pero bueno, ahí vamos. Dale. Siempre viajar está lindo, me parece igual, ¿eh? Sí, 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 correcto, correcto. absolutamente. Es un buen lindo reconocimiento también, de verdad. Bueno, me alegro, Gabriel. ¿Y qué vemos en esta Argentina después de la cadena del presidente Milei, de algo más de política tal vez en sus expresiones, pensando en temas sensibles y también en la articulación con los gobernadores, y a la vez la marcha hoy universitaria agitada también desde la oposición, con lo cual habla de que no hay descanso. Argentina entró en una transición preelectoral, otra vez. Y la transición preelectoral genera sensaciones encontradas, dificultades de interpretación. ¿Es lo que pasaba antes del 7 de septiembre o lo que pasará después del 27 de octubre? Ujú. ¿Qué es este periodo? Es un periodo que requiere de una reflexión bastante prudente, tanto del oficialismo como de la oposición, que cada cual tendrá que hacer su juego y su autocrítica para entender si las estrategias que instrumentaron en el último tiempo son útiles y servirán de largo plazo, que es la única Ujú. forma de consolidar posicionamientos políticos y estrategias electorales. El Claro. gobierno, sin duda, eh, recibió el golpe del 7 de septiembre. Y a partir de ahí tomó un camino, y el camino es la de la espera, compás de espera, pausa, con algunos gestos, pero bastante pocas acciones en comparación de lo que se le solicitaba. Digo, armó una mesa política, tuvo una autocrítica del presidente el domingo a la noche. Sí. Menor, fue una autocrítica de entendimos el mensaje, acá perdimos, eso con sinceridad y honestidad, lo hizo bien. Ujú, ujú, Luego dijo, ratificamos el rumbo, seguimos, ratificamos, seguimos adelante. ujú. Al día siguiente hizo una mesa política que era igual a la mesa política existente, hizo una mesa de la provincia de Buenos Aires, la misma mesa de siempre, puso en el rol de ministro a alguien que ya ejercía esa función y bajó un poco el tono, citó a cadena nacional y habló del presupuesto. Vos me decís, bueno, dentro de las decisiones tomadas que fueron escasas, por lo menos tomó nota, Ujú. hizo autocrítica, bajó el tono, habló del presupuesto. Sí. Para algunos era menor, para algunos es un gesto de moderación y de prudencia, entendiendo de que fue un jugador que canchereó mucho en la mitad de la cancha, que hizo algunos goles y ahora se le viene la noche y está en la defensiva. Digo en términos futbolísticos, ¿no? Sí, sí. Eh, por eso me parece que estamos en una transición en donde tenemos que ver cómo funciona este momento hasta el 26 de octubre y cuál es el resultado. A partir de ahí se redefinirá el mapa político de los próximos 2 años. Y a propósito de esto, muchos analizan todavía la elección bonaerense como un voto castigo al gobierno, otros dicen voto al territorio controlado por quienes están en el territorio, que siempre es el peronismo, el kirchnerismo en esta versión del peronismo. ¿Qué ves vos? Porque el escenario también puede ser propio o identitario bonaerense, muy diferente al resto del país, o no, y la articulación con los gobernadores entonces se transformará en fundamental. Hay muchos factores por donde entrarle a eso. Si te los resumo, te digo, ¿fue un voto castigo a Milei? Sí. ¿Fue un voto castigo a la economía de Milei? Sí. ¿Fue un voto castigo del PRO hacia Milei por el modo de humillación que ejerció a lo largo del 2024 con Macri y en la ciudad con el primo? Sí, sin duda. Por el voto El ausente, amarillo se ¿no? quedó en la casa. Claro, exacto. El amarillo se quedó en la casa. También es verdad de que el avance territorial de los intendentes, cuando hay un campo permeable, son máquinas que funcionan bastante mejor Claro. que si no lo hubiese, ¿no? Una cosa es decirle, vení, vamos a votar, te llevamos.
te doy la bolsita, como vos dirías, Ujú, cuando hay ganas, y otra es cuando no hay nada de eso. mm, Por lo tanto, me parece que se combinaron muchas cosas para que existan esos 13 puntos de diferencia. ¿Eso resignifica la circunstancia general del gobierno? Sí, yo creo que sí, pero por una cuestión adicional. Fue el gobierno el que se metió en la boca del lobo con un diseño de estrategia que no coincidió con el momento de la votación. Pensaron que era un huracán violeta que se llevaba todo puesto y la verdad es que no fue así, porque falló la economía, porque hubo un caso resonante muy mal manejado de corrupción en Andis. eh, Porque la versión política, discursiva del presidente no coincidió con la realidad. Entonces empezaron a ver en un boxeador que tenía la guardia más baja que de costumbre, que los golpes habituales en este caso entraron. ujú. Estaba leyendo un paper de Damián Pedemonte, que es un experto del Austral en comunicación y política, analizando, bueno, cuestiones de la comunicación. Y él dijo que, por ejemplo, dice en ese paper que el gobierno de Milei, así como lo hizo el de Trump en su momento, usó mucho las redes sociales para reconquistar a un público no politizado habitualmente, sino fuera de la política, que fue cautivado por las redes y esa comunicación, que parecen haber sido una herramienta para conquistar al público en la elección en la que llevó a Milei a presidente. Me parece que en la provincia de Buenos Aires eso no funciona tanto, ¿no? No porque no tengan redes, sino porque me parece que la estrategia ahí es territorial también, ¿no? Para pensarlo en un punto. Mira, yo siempre digo que hay tres campos con el que se recorre el escenario político. Muchas veces son puestos en juego, puestos en duda, alguno que se impone por sobre el otro, pero acá vos tenés tres campos en el posicionamiento político, que son el territorio, la prensa y lo digital. Y no hay mucha vuelta que darle a esto, porque a veces te impone una por sobre la otra. Te voy a decir un ejemplo dentro del campo de la prensa, por ejemplo. Se habló de que todo lo que tenga que ver con el streaming, lo digital, la prensa nueva, eh, o la prensa de radio y televisión de algún modo iba a ceder su protagonismo y nunca vimos en estas últimas elecciones muchísima preponderancia de la radio y la televisión en la imposición de la agenda pública. Ujú, ujú. Por lo tanto, yo lo que te diría es que ahí hay tres campos, pero que prima la estrategia eh, anterior, ¿no? Hay una estrategia donde las redes sociales son un canal de difusión con un formato específico que debe adaptarse. ¿Eso lo maneja bien el gobierno? Sí. Pero no te olvides que cuando el mensaje está equivocado, más rápido, más gente se da cuenta de que hay una desconexión. Correcto, Entonces correcto. vos, las mismas redes que utilizás Claro, se te juegan vuelve. en contra. Exacto. Está muy bien, ¿eh? Gabriel, la última, agradeciéndote el contacto. Y Sí, por favor. de cara a octubre, y teniendo en cuenta que las acciones de parte de la oposición no cesan, porque lo de hoy, más allá de que en cualquier lugar del mundo estoy mirando de paso, por ejemplo, no sé, hay una operativa ahora por la visita de Donald Trump en el Reino Unido, es decir, que las manifestaciones son parte del sistema democrático, sobre todo cuando hay descontento con los oficialismos, las marchas estudiantiles también funcionan en todo el mundo, pero acá lo ves a Kicillof, a los hombres de la CGT y a otros de la oposición marchando hoy, ¿no? Alrededor del Congreso. Cuando vos Y ves sí, pero eso, sí, lo que veo es que hay un campo permeable permitido por el gobierno, donde el gobierno cada vez se quedó más chico y en las democracias vos necesitas representar mayorías, mm, necesitas apalancarte o en la educación o en la salud o en los discapacitados o en todos esos o en los mercados, pero cuando tu segmento falla y tu gobierno empieza a quedar cada vez más pequeño, en donde no tenés apoyo del PRO, no tenés apoyo del radicalismo, se te van los gobernadores, te enfrentás con sectores identitarios nacionales típicos como la de educación pública, el Garraham, los discapacitados, bueno, se te producen marchas y ujú, organización en la calle que los tenés a todos juntos, claro, y uno de los esquemas políticos, vos lo sabés porque sos un analista de la guerra, pero una de las cosas más importantes es no encolumnar ni incentivar a tus enemigos a que se junten contra vos. claro. Y en este caso, me parece que el gobierno en ese sentido, yo creo que pecó un poco de ingenuo, entendiendo de que siempre iba a conducir la agenda y todo iba a salir bien porque estaba predestinado a eso, y te das cuenta que en Argentina las cosas no son tan simples, lineales y sencillas.
Extraordinario, Gabriel. Muchísimas gracias por el contacto. Por favor, un placer. Saludos para Hasta todos. luego.